Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a comentar la regulación jurídica atinente en este caso a los órganos colegiados de las administraciones públicas, que se regulan en los artículos 19 a 22 de la Ley 40/2015. En primer lugar, tenemos que definir o concretar qué es o qué se entiende por un órgano colegiado, y en este caso hablamos de qué es un órgano colegiado, todo aquel órgano que se conforme o que se cree formalmente y que esté integrado al menos por 3 o más personas, a los cuales se les tiene que, además de integrar en una administración pública, atribuirles funciones administrativas de decisión, de propuesta, de asesoramiento, de seguimiento o de control. Vale, por tanto, una vez que tenemos en este caso definidos a los órganos colegiados, tenemos que decir que tienen también unos requisitos mínimos, por lo menos, para poder constituirse. En primer lugar, hay que definir cuáles son sus objetivos y cuáles son también los fines que perseguirá este órgano colegiado. También habrá que indicar cómo se integra y qué dependencia jerárquica tiene dentro de la estructura administrativa, cómo se va a componer y qué criterios va a tener para designar al presidente y al resto de sus miembros. Igualmente, también hay que atribuir las funciones que tiene de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control cada uno de sus miembros. Y la más importante, también dotarlo de los medios y créditos necesarios para ponerlo en funcionamiento. Por tanto, una vez analizado esto, tenemos que tener en cuenta que podemos tener órganos colegiados de cooperación interministerial, es decir, cuando los miembros son de varios ministerios diferentes, y órganos de cooperación ministeriales, cuando todos ellos pertenecen a un mismo ministerio. Recordemos también que los órganos colegiados se modifican y se suprimen de la misma manera que se crean. Y por tanto, ¿cómo se crean? Pues tenemos tres formas de creación. Si son órganos colegiados de carácter interministerial, cuyo presidente tenga rango superior al director general, será por Real Decreto del Consejo de Ministros. Si por el contrario, el resto de los órganos colegiados tienen un presidente que tenga un rango inferior o igual al del director general, entonces será por orden ministerial conjunta. Y en el resto, es decir, en el caso de los órganos colegiados de carácter ministerial, será por una orden del ministro correspondiente. ¿Vale? Igualmente tenemos que tener en cuenta cómo se convocan y cómo funcionan, ¿vale?, los órganos colegiados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que pueden funcionar en todo su espectro, es decir, desde la convocatoria de las sesiones a la constitución, a la celebración de las mismas, a la evaluación de los acuerdos, bien de forma presencial o a distancia, salvo que el reglamento interno recoja de forma expresa y excepcional lo contrario. Por tanto, cualquier medio electrónico será válido, por ejemplo, telefónico, audiovisual, videoconferencia, es decir, cualquier tipo de medio que permita en este caso la presencia a distancia de todos los miembros del órgano colegiado. El quórum mínimo para poder celebrar las reuniones, o lo que es lo mismo para la válida constitución del órgano, requiere que al menos de manera presencial a distancia se reúnan el presidente, el secretario y, en este caso también, las personas que los pudieran suplir en caso de ausencia, así como la mitad al menos de los miembros que pertenecen al órgano colegiado. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que en la administración pública también puede haber órganos colegiados que participen organizaciones representativas de intereses sociales. Por lo tanto, en este caso, cuando estos órganos colegiados estén compuestos por ese tipo de asociaciones o representaciones, que están recogidos en el artículo 15 de la Ley 40/2015, será suficiente a efectos de la válida Constitución con que también comparezcan las personas que tienen la condición de portavoces. Hay que decir también que este régimen jurídico es el régimen básico, pero también la propia normativa que crea el órgano colegiado puede establecer un régimen propio de convocatorias. Vale, igualmente también hay que tener en cuenta que, salvo que no resulte posible, las convocatorias tienen que remitirse a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo más constar en la misma una documentación o una información mínima, que sería el orden del día, la documentación necesaria para las deliberaciones, las condiciones de desarrollo de la sesión, el sistema de conexión en caso de que se celebre en este caso con medios electrónicos, así como los lugares en los cuales hay disponibilidad de medios técnicos para poder conectarse. Igualmente también es importante, como cualquier órgano colegiado, por ejemplo vuestra comunidad de propietarios, donde viváis, hay que tener en cuenta que no se puede deliberar o acordar ningún asunto que no figurase ya incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y que además se declare de urgencia el asunto por el voto favorable de la mayoría de estos. ¿Cómo se adoptan los acuerdos en los órganos colegiados? Pues por mayoría de los votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga sede además el órgano colegiado y en defecto de este también donde esté ubicada la presidencia. Igualmente también puede pasar que algún miembro del órgano colegiado vote en contra o simplemente se abstenga de votar, y en estos casos no contraerá por tanto responsabilidad por las decisiones que tome el órgano administrativo. Igualmente también aquellas personas que sean miembros del órgano colegiado y que acrediten la titularidad de un interés legítimo pueden dirigirse al secretario del órgano colegiado para que les expida una certificación de los acuerdos tomados por este. Igualmente esta certificación tiene que expedirse por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste lo contrario y además no tenga obligación de relacionarse con las administraciones por esta vía.
En cuanto a lo que son los órganos, tenemos que tener claro que la Ley 40/2015 nos define las funciones principales del presidente y del secretario, y también un poco lo que son los derechos y deberes de los miembros del órgano colegiado. En cuanto al presidente, le corresponde básicamente representar al órgano colegiado, acordar la convocatoria, presidir las sesiones, tener voto dirimente en caso de empate, asegurar el cumplimiento de las leyes y también visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. Además de estas que recoge la Ley 40, también todas aquellas funciones que sean inherentes a la condición de presidente del órgano. En caso de que el presidente se halle en uno de los supuestos que generan suplencia, es decir, vacante, ausencia o enfermedad, será sustituido por el vicepresidente que corresponda, y en defecto de este por el miembro del órgano colegiado que sea de mayor jerarquía, de mayor antigüedad y de mayor edad, por este orden, ¿vale? En este caso, en los órganos colegiados del artículo 15 que hemos comentado antes, de aquellos en los cuales haya representación de asociaciones representativas de intereses sociales, la sustitución del presidente tiene que venir recogida específicamente en cada caso, o bien también por acuerdo del pleno del órgano colegiado. En cuanto a lo que es el secretario, bueno, pues todo órgano colegiado tiene que tener un secretario que puede o no ser miembro, en este caso, del propio órgano. O también, en este caso, puede ser, en caso de que no sea miembro del órgano, ser miembro o estar al servicio de una administración pública que corresponda. En este caso, la función primordial del secretario es básicamente velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano, así como certificar aquellas actuaciones del mismo, garantizar que los procedimientos y las reglas de constitución, así como la adopción de acuerdos, son respetadas. En este caso también cabe que en los supuestos que haya ausencia, vacante o enfermedad, sea suplido el secretario por el miembro del órgano colegiado, y en este caso, cuando sea así, el miembro del órgano colegiado en su condición de secretario también conservará los mismos derechos. En cuanto a las funciones, tenemos que tener en cuenta que si no es miembro del órgano colegiado, asistirá con voz pero sin voto. Y si es además miembro del órgano colegiado, tendrá voz y voto. Importante, a diferencia del presidente, el secretario efectúa la convocatoria de las sesiones en este caso, por orden del presidente, así como citación de los miembros que correspondan. También corresponde recibir los actos de comunicación de los miembros del órgano, preparar el despacho de los asuntos y expedir aquellas certificaciones de las consultas de los dictámenes sobre los acuerdos que se hayan aprobado. Igual que estas condiciones que tenemos reguladas en la Ley 40/2015 también pueden ser, en este caso, complementadas por otras que sean inherentes también a la condición de secretario. Sabéis que todo órgano colegiado, como consecuencia de la celebración de las sesiones, tiene que levantar un acta. Esta acta la va a levantar ¿quién? El secretario. Y en esta tiene que figurar básicamente los asistentes, el orden del día, en este caso también las circunstancias del lugar y tiempo de donde se ha celebrado, los puntos principales que se han deliberado, el contenido de los acuerdos adoptados y por lo tanto es un resumen básico de todo lo que ha sucedido en cada una de las reuniones del órgano colegiado. Si hubiese votos contrarios, pues también en este caso, o incluso si hubiera abstención, habrá que indicar también en el acta una transcripción íntegra, también si en este caso lo desea uno de los miembros. Por tanto, recordad, sentido del acuerdo y por otra parte quién votó en contra y también quién se abstuvo y así como los motivos que lo justificaron. Igualmente también, si hubiese un voto particular, también se puede en este caso formular y hacerlo por escrito en un plazo máximo de 48 horas que se incorporará al texto aprobado. Igualmente las actas se pueden aprobar en la misma sesión o en la siguiente, pero el secretario sí que podrá emitir una certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Igualmente también, si una certificación se emite antes de aprobar el acta, hay que hacerlo constar en el acta. Vale, por tanto, esto es un poco el mecanismo o todo lo que es la regulación jurídica de los órganos colegiados. Recordad que en el examen del año pasado fue objeto de pregunta, básicamente, la de los instrumentos de creación de los órganos colegiados. Y además también es muy habitual que en las preguntas del examen siempre haya por lo menos una dirigida en torno a lo que son las funciones del presidente o también del secretario, ¿vale? Por lo tanto, echar un vistazo. Un saludo a todos. Hasta luego.